Muy buenas tardes a las personas que van a ver este video. Nos encontramos con el concejal, con el doctor Alberto Ganán, quien es concejal rural de Riobamba, con quien vamos a entablar una conversación donde va a surgir desde lo más general a lo más específico. Donde vamos a conocer dónde se ha formado hasta lo que es hoy en día concejal rural de aquí de Riobamba. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Prestos para las inquietudes. Bueno, doctor, vamos a empezar con esta entrevista y bueno, le planteo la primera pregunta. ¿Podría contarnos usted sobre sus inicios? ¿Cómo inició el doctor Alberto? ¿Dónde inició sus estudios? ¿Desde la escuela, colegio y la universidad? ¿Lo que se convirtió hoy en día? Bueno, mi vida ha sido entre Riobamba, Quito, ¿no? Para empezar, yo empecé los estudios secundarios en una escuela que se llamaba Antonio Congacha, era una escuela fiscal, terminé en la primaria, luego acudí a ahora que se llama Unidad Educativa Chiricache, Serratera Colegio, donde estuve hasta ciclo básico y posterior a ello eh, tuve que irme por cuestiones ya familiares a la ciudad de Quito. Terminé el bachillerato en Colegio Particular David Ausubel y ingresé a la Universidad Central en la Facultad de Jurisprudencia a estudiar Derecho. Por cuestiones de la vida, ya cuando estuve por terminar, vine a la ciudad de Riobamba y concluí en la Universidad Nacional de Chimborazo la carrera de Derecho y me fui a seguir una especialización y la maestría, antes de la especialización y luego la maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la ciudad de Quito. También tengo un diplomado en protección de derechos humanos por la Universidad Salamanca de España. Tengo una especialización en gestión de recursos humanos en la Universidad Miguel de Cervantes de España y actualmente estoy por ingresar a estudiar una maestría en la Universidad Central en Administración Pública. Su preparación sigue, no se detiene. Y eso es lo que le hace ser grande y ser lo que es hoy en día usted. Muchas gracias. ¿Qué valores aprendió de su familia y cultura que hoy lo guían en su vida pública, ser un personaje público? Creo que los valores más esenciales que desde la casa hemos aprendido es la honestidad y sobre todas las cosas la humildad, que en sí son dos cuestiones que nos ayudan a que seamos mejores seres humanos, tengamos una vocación social y que veamos cuando hay adversidades, gente que quizás muchas veces se creen que lo saben todo, entonces uno a veces con mucha humildad hay que confrontarlo y pues son creo que dos aspectos como principios de la familia que me ayudaron a que tenga que seguir preparando y forjando y cumpliendo las actividades donde he sido encomendado como debe ser. Usted dentro de su entorno familiar, ¿hubo alguien que le dio que viene a ser hoy en día la política? No, le cuento que mi familia son apolíticos. Bueno, sí, alguna vez han sido dirigentes en mi comunidad, en la parroquia Cacha, pero de ahí no han tenido ningún tipo de injerencias a nivel parroquial, peor a nivel cantonal. Así que soy el primero en la familia que un poco he tenido esa vocación de servicio a la colectividad. Es el primero en su legado y que perdure esto. Podríamos decir. ¿Cómo fue su acceso? Bueno, ¿qué enfrentó usted por su origen étnico, rural, de pronto al momento de acceder a la universidad? No le entendí la pregunta, mis disculpas. ¿Cómo fue su acceso a la educación y qué dificultades, si en caso, usted enfrentó por su origen étnico o rural? No, creo que ninguna, creo que no tuve mayor inconveniente ni en la universidad pregrado, ahora en posgrado, son gente altamente preparados que realmente se convive, se aprende con ellos en ese entorno. Más bien aquí en la municipalidad se ve cualquier tipo de barbaridades de ciertos políticos.
¿Hubo algún momento específico en su juventud que despertó su vocación de liderazgo? Sí, yo creo que el haber decidido estudiar el derecho es porque justamente es la ayuda que uno se tiene, el tenerles esa empatía hacia otras personas, y eso es lo que creo que generó también tema de derecho, y al mismo tiempo ya cuando empezar ya tema a nivel vida social, así que siempre creo que, y eso viene creo que de mi familia, porque mis padres, más que todo mi madre siempre era buena gente, siempre con todo lo poco que tenía también sabía compartir con los vecinos, en la comunidad donde vivía, nunca estaba inmerso en problemas, todas esas cuestiones, entonces esas cuestiones a uno también llegaban, ¿no? Porque si tenías un poco más de abundancia de las cosas, o sea, tenías que compartir con otras personas, yo creo que desde ahí nace, desde ahí un poco a poco nace esa vocación social. Mm. ¿Quiénes han sido sus referentes o mentores dentro del movimiento indígena o la vida comunitaria? No, yo creo que lo hice mi propio camino. La verdad, en temas, no tengo alguien que haya inspirado, a que haya querido hacer como aquella persona. Obviamente que he leído libros así, diga así, capitalismo, socialismo, todos ellos, pero no creo que viene el caso por temas ideológicos. Pero en sí decirle que me inspiraron X o Y persona, no lo recuerdo. Simplemente que he hecho mi camino a mi manera, obviamente, con los valores que hace un rato acabo de indicar. ¿Sí es? ¿Cuál fue su primera responsabilidad o cargo que usted tuvo dentro de su comunidad? A ver, yo cuando regresé a Riobamba año 2007, empecé primero como alfabetizador, luego como dirigente de la comunidad, fui presidente de la comunidad y, y era el año 2008 que había elección de teniente político en la parroquia Cacha, y como en Cacha se eligen a los tenientes políticos, me permití participar con el apoyo de mi comunidad, el aval sería el aval que me dio mi comunidad, y de tal manera que fui el ganador, creo que era ese rato el más joven, a los 25 años un poco más, entre los 16 candidatos que eran auspiciados por la gente que siempre ha estado con poderes fácticos, podríamos decir, en la parroquia, y fui el ganador. Creo que me hicieron ganar gente joven y gente que realmente confiaron, y posteriormente terminé el periodo de 4 años, me lancé a la junta parroquial, nuevamente auspiciado por mi comunidad, porque en Cacha no se practican movimientos o partidos políticos, sino netamente desde la comunidad. Eso se llama democracia comunitaria, que está en la Constitución, pero no se puede aterrizar en la realidad porque no hay normativa, un desarrollo normativo que ni la Corte Constitucional, peor la Asamblea Nacional, no entienden el tema. Entonces, me fui ganador en presidencia de la Junta Parroquial, estuve 5 años, también me desempeñé como consejero provincial alrededor de 6 meses en el Consejo Provincial, y de ahí nuevamente me eligieron como presidente de la organización que se llama Federación de Pueblos Indígenas Nación Purúa Cacha, FECAIPAC. Fui presidente 2 años y posterior a ello me candidaticé con el auspicio de un movimiento provincial aquí para estar de concejal. Al momento de usted ser dirigente de la comunidad, tal vez ese fue bueno, fue la parte donde se encaminó por el bien de la sociedad, el bien de su pueblo, de ver lo que necesita. Creo que vas aprendiendo poco a poco. El haber estado en 3 cargos parroquiales, más el haber empezado desde su comunidad, indudablemente que ayuda a que tengas insumo, de que vayas entendiendo cuáles son las necesidades, sobre todo la idiosincrasia de su gente, vas un poco más ya asimilando. Al menos eso creo que me permitió ayudar y tener una vasta experiencia a nivel parroquial, y eso pues obviamente trasladarla aquí a nivel cantonal y replicar a otras parroquias también, porque las necesidades casi en sí son concomitantemente lo propio. Entonces, evidentemente que el haber iniciado desde la comunidad, en llevar una sesión, hacer una convocatoria, tener un poco de liderazgo,
son cuestiones que realmente ya ayudan a que apropies en las necesidades del territorio. Usted nos comentaba que le cogió un partido político con el cual usted busca candidatizarse. ¿Cuál fue ese partido político? Bueno, fue un movimiento provincial Cambio, donde aquel entonces era prefecto de la provincia, también estaba reelecto y también fui invitado y gustosamente participé. Y pues la voluntad de las parroquias, de las 11 parroquias rurales, obviamente que me tiene aquí como concejal del cantón. Sí. ¿Qué cargos usted ocupaba antes de llegar a ser hoy en día concejal de Riobamba? Eso le decía, yo he sido presidente de mi comuna, he sido teniente político de mi parroquia, he sido presidente de junta parroquial, presidente de la organización de CAIPAC, he sido abogado en libre ejercicio. Entonces esos son quizás los cargos, podríamos ser un poco más relevantes, donde que he estado enfocado podríamos decir, con la gente. ¿Qué significa para usted representar a los pueblos rurales dentro de este gobierno actual? El gobierno cantonal, Sí, en este gobierno nacional. bastante compromiso. Eh, Cuando usted eres candidato, ofreces cosas que vas a hacer. Si el momento de ser candidato ofreciste cualquier barbaridad, cuando llegues ya al cargo y no lo haces, realmente acabas de caer en demagogia y acabas de también generar el descontento, el desánimo a la nueva generación. Cuando usted propusiste algo que sí podías haber hecho porque tenías que haber estudiado y la realidad, experiencia y la preparación, y llegaste y estás ya plasmando la realidad, obviamente que es un compromiso nada más que tienes que cumplir. Eso lo he hecho, he llegado y estoy cumpliendo todo el ofrecimiento que en sí, en su debido momento, en los recorridos, en los mitines, en las visitas en las comunidades, en las 11 parroquias rurales que los realicé en su debido momento. Estoy hablando de eso. ¿Qué propuestas, cuáles fueron las propuestas que usted ofreció durante su campaña? Básicamente eran como tres o cuatro ejes que era el ofrecimiento. Por ejemplo, una de ellas era el tema de parroquias rurales. Yo, al ser presidente de gobierno parroquial de Cacha 2014 a 2019, les veía un presupuesto realmente bastante poco. También les veía que todo estaba concentrado en la municipalidad, toda una burocracia total. Y bajo esa premisa, yo lo que decía en época de campaña electoral es el hecho de que el presupuesto tiene que ser más razonable, o sea, hay que elevar el presupuesto más. También hay que desconcentrar el principio de administración pública para que el presupuesto no sea solamente ejecutado desde la municipalidad, sino por principio de desconcentración a través de gobiernos parroquiales que pueda transferir esos recursos. Entonces, esa propuesta era obviamente que socializado en las comunidades de las 11 parroquias rurales y tuve que presentar la reforma a la ordenanza y lo he cumplido. Hemos aumentado el presupuesto desde el gobierno cantonal a las parroquias. Hoy por hoy hay normativas donde que los gobiernos parroquiales pueden solicitar mediante un proyecto para que transfiera esos recursos, obviamente con la fiscalización desde la municipalidad. Creo que es uno de los ejes que yo eh, lo dije y me puedo decirle que he cumplido en estos 2 años que ha sido un poco difícil. También hubo voluntad política de los señores concejales, el señor alcalde, pero sí se ha plasmado quizás el monto que yo hubiese gustado que sea incrementado a las parroquias, no lo que he esperado, pero sí por lo menos los 50% que yo propuse cuando llegué a este cargo y propuse en la reforma de la ordenanza. ¿Cuál considera que ha sido su principal logro en estos primeros 2 años de gestión como concejal rural? El haber preocupado a las parroquias, el haber presentado 6 propuestas de ordenanzas, entre ellas las 5 son básicamente para parroquias rurales, el tener contacto directo en las parroquias, el haber sido aporte tema jurídico, desde el jurídico con la experiencia, desde la empresa pública, antes de MAPAR, ahora Riobamba EP, tanto el Consejo Cantonal, el haber también en derecho las cosas, haber hablado, no caer en ningún tipo de locubraciones,
sentir que estás en mitines políticos y no decir las cosas como son. Entonces, podría decir que el incremento del presupuesto mismo, las problemáticas que se recogen en los territorios y eso generar desde la municipalidad la propuesta y haber presentado, podríamos decir que son aspectos que en sí tiene connotación como concejal del Cantón Riobamba. Y dentro de eso, ¿qué proyectos usted ha impulsado a favor de las comunidades indígenas y rurales? Proyectos, los concejales no estamos en la facultad de realizar ningún tipo de proyectos o obra alguno, pero sí podemos dar el acompañamiento, sí podemos a través de normativas, a través de ordenanzas que beneficien para que lleguen a las parroquias rurales, eso sí podemos hacer. También el tema del rol de fiscalización que nosotros debemos realizarnos como comisiones, desde 14 comisiones que tiene la municipalidad, donde en algunos somos miembros, en otros casos somos presidentes, es desde aquí que estamos haciendo toda la fiscalización correspondiente. Sobre todas las cosas, que la municipalidad no sea en cuatro paredes. Cuando yo soy presidente de comisión de parroquias rurales, los primeros 2 años también fui presidente. Cuando empecé, yo había planteado la idea de hacer las sesiones de comisiones de forma itinerante en las parroquias rurales. Hubo la voluntad de los compañeros, pero luego los compañeros pensaron que estaba en campaña política, empezaron a ver cualquier cosa, se generaron hasta cierto tipo de cognatos, porque son gente que realmente creo que no se acordaron, o sea, para qué vinieron al municipio. Primero lo que hay que tener la esencia central de una autoridad, para qué fuiste candidato y cuál fue el objetivo por lo que estás aquí. Entonces, son en sí cuestiones que realmente nos tienen más tranquilos. ¿Cómo articula sus raíces culturales con las exigencias del ejercicio institucional moderno? No, no creo que hay ningún problema. Como usted habrá notado que no he valido por haber sido indígena absolutamente nada y siempre he estudiado en las universidades donde que tiene que cumplir ciertos requisitos y no